Cordial saludo, compañeros del curso Metodología de la Investigación. Mi nombre es Sara Rodríguez y soy estudiante del programa de Administración de Empresas. Bueno, a continuación voy a responder a las preguntas planteadas en la guía sobre los diferentes conceptos de metodología de la investigación, pues de un proyecto de investigación. Bueno, para dar inicio vamos a plantearnos la pregunta de ¿qué es un proyecto de investigación? Bueno, sabemos que un proyecto de investigación es un proceso científico por el cual el investigador o la persona que va a realizar este proyecto recolecta toda la información y bueno, con esta información formula una hipótesis con la cual se busca pues siempre darle solución al problema planteado. Bueno, estos problemas no tienen que ser siempre del ámbito científico, pueden ser con diferentes enfoques, como, no sé, las artes, el medio ambiente, un enfoque jurídico, un enfoque político, puede estar también en el área de las ciencias de las humanidades, en el área de la tecnología, pero siempre se debe tener en cuenta que todo proyecto de investigación se debe resolver por un método científico. ¿Por qué? Porque el método científico es el que le da la validez y la credibilidad al proyecto. Bueno, un proyecto de investigación, básicamente en el proyecto de investigación se evalúa el problema, se mira qué importancia tiene, qué alcance tiene, y bueno, obviamente siempre se debe tener en cuenta la base metodológica, científica para resolver o para desarrollar un proyecto de investigación. ¿Y qué es el planteamiento del problema? Bueno, esta es una parte fundamental para el desarrollo del proyecto de investigación, ya que el planteamiento del problema es la base en la cual el investigador o la persona que está desarrollando este proyecto busca exponer en un lenguaje formal cuál es la situación problema que está tratando y qué es lo que mueve a esta persona a realizar la investigación. Bueno, para esto es muy importante que el investigador o la persona que está realizando este proyecto tenga en cuenta preguntas como ¿por qué se quiere tomar este tema como eje de investigación? El por qué y el para qué, y de dónde se parte y a dónde se pretende llegar con este proyecto. Estos son parámetros que la persona que está realizando este proyecto debe tener claro. Bueno, hay tres cosas que se debe resaltar en esta fase, que es la del planteamiento del problema, y la primera es que se debe ir siempre de lo general a lo específico. La segunda es que se debe ser conciso al redactar. Y por último, se debe tener muy en cuenta que las ideas deben ir muy bien conectadas. Bueno, es muy importante conocer que en el planteamiento del problema no se debe tratar más de un problema. Se debe poner la causa del problema, pero no se debe incluir la solución. Bueno, ¿qué es la justificación? Básicamente es donde el investigador establece las razones del por qué está haciendo la investigación. Entonces, esto se realiza por medio de argumentos donde el investigador expresa el interés de la investigación y cuáles serían los compromisos académicos o sociales que tendría la investigación. Bueno, para esto el investigador se tiene que hacer preguntas como ¿qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a realizar esta investigación? Bueno, algo muy importante es que las preguntas no se ponen textualmente
dentro del texto que se está redactando, sino que se ponen de manera implícita, o sea, se les da una solución a estas preguntas sin tener que ponerlas literalmente dentro del texto. Bueno, si se resuelven las anteriores preguntas, nos podremos dar cuenta de diferentes cosas. Primero, la necesidad, la importancia, el beneficio, la conveniencia y los beneficiarios que tiene este proyecto de investigación. Bueno, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es la que nos permite saber a nosotros como investigadores en qué dirección debemos diseñar la investigación y con qué metodología pues podemos trabajar. La función de la pregunta de la investigación es básicamente concretar la pregunta a la cual se le quiere dar respuesta a lo largo de todo el proyecto. Para esto es muy importante identificar y tener muy claro cuál es el problema y conocer qué hace parte del problema y qué no hace parte del problema. La pregunta de investigación abre paso a muchas otras preguntas y es por esto que se dice que va de lo general a lo específico. Estas preguntas a las cuales abre paso en sí ayudan a responder la primera pregunta, que sería la pregunta de investigación, o sea, la pregunta general. Bueno, ¿cómo se clasifican las preguntas de investigación? Básicamente se clasifican en descriptivas, comparativas, preguntas definitorias, preguntas evaluativas o normativas, preguntas explicativas, preguntas predictivas, inferenciales y preguntas de encuadre o de resolución de problemas. Bueno, ¿y cómo se formula una pregunta de investigación? Bueno, para formularla se debe tener en cuenta tres aspectos o tres pasos. Lo primero es, como había dicho antes, definir el problema o el asunto de investigación. Lo segundo es delimitar el problema o el asunto que se quiere investigar. Es decir, especificar qué se está estudiando, quiénes son los involucrados, ya sean ecosistemas, organizaciones o personas. Y lo tercero es aplicar 5 estrategias al problema delimitado, en donde en estas 5 estrategias se busca conocer cuáles son las causas del problema, cuáles son las consecuencias, se debe pensar en la solución y si esto que se está investigando sucede en otro lugar del mundo o si llegó a suceder antes, o sea, como los antecedentes de este problema. Bueno, para esto se debe tener en cuenta que la formulación de la pregunta de investigación es la primera y más importante etapa para alcanzar el éxito de un proyecto de investigación. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Bueno, la hipótesis de investigación es el paso a seguir después de formular el problema. Es la que nos orienta a lo largo del proceso de investigación y nos permite llegar a las conclusiones del proyecto. Bueno, allí en la hipótesis es donde se aclara cuáles son las variables del proyecto y qué conexiones hay entre ellas. La hipótesis proporciona los elementos necesarios, los que nos permiten obtener a nosotros como investigadores los datos y nos ayuda por medio de los datos a resolver o a dar solución a este problema que se está planteando. Básicamente la hipótesis gracias a la hipótesis se logra vincular la relación que hay entre los hechos y en algunos casos actúa como un método de comprobación de los supuestos con la realidad. Bueno, una de las
cosas que hace a la hipótesis un factor muy importante en un proyecto de investigación es que en la hipótesis es donde se entrelaza la teoría del método científico y la observación que tiene el investigador acerca del problema científico o del problema social o del problema. ¿Qué son los objetivos de investigación? Bueno, son los que me indican cuáles son las metas de conocimiento que se quieren alcanzar o a qué se quiere llegar en o con un proyecto de investigación. Bueno, los objetivos siempre deben ser muy claros, deben de estar redactados de una forma muy clara y siempre deben de iniciarse con un verbo en infinitivo, como por ejemplo, conocer, explicar, analizar. Estos verbos terminan en ar o en er y por esto se dice que están redactados de forma infinitiva. Bueno, ¿cómo se clasifican los objetivos de investigación? Hay dos tipos de objetivos de investigación. Son el objetivo general y los objetivos específicos. El general pues actúa como un marco de referencia para lo que se busca aportar, indica básicamente el área sobre la cual se trabaja y el problema específico que se está tratando. Y los objetivos específicos se centra como en las tareas que se van a desarrollar en la investigación y se descentraliza un poco del tema central, pero siempre actúa dentro del contexto del proyecto de investigación. ¿Esto qué hace? Esto facilita la comprensión de las metas a las cuales se pretende llegar en las conclusiones. ¿Cómo se redacta un objetivo de investigación? Bueno, se debe tener en cuenta el cómo y el para qué. El cómo se utiliza en los objetivos generales y su respuesta serían los objetivos específicos. Pero si se realiza la pregunta el para qué, la respuesta sería el objetivo general. Bueno, en cuanto a la redacción de los objetivos, hay que considerar solo los aspectos más relevantes de la formulación. Es decir, la redacción debe ser muy concreta y deben ser objetivos que sean factibles. Bueno, y por último, ¿qué es la formulación del problema? Bueno, la formulación del problema es la etapa, por así decirlo, donde se busca estructurar formalmente la idea de investigación. Bueno, aquí lo que se hace es que se delimita el campo de investigación, es decir, los límites sobre los cuales se va a realizar el proyecto. Y para esto obviamente se debe tener en cuenta algunas de las fases que se han desarrollado con anterioridad, como los objetivos, el enunciado, las preguntas y la justificación. Bueno, para esto hay que tener muy en cuenta que muchos tienden a confundir lo que es el planteamiento del problema con la formulación del problema. Pero estas son dos fases completamente diferentes, ya que en la formulación del problema actúa como una consecuencia más bien del planteamiento del problema. Es decir, si tomamos el planteamiento del problema como la premisa, la formulación sería la consecuencia de la premisa. Entonces podemos decir que están directamente relacionadas estas dos fases y que se encuentran alineadas, pero que una actúa como consecuencia de la otra. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener en claro las diferencias entre formulación, planteamiento del problema, ya que la formulación es como el toque final de nuestro proyecto de investigación.